¿Qué cosas no sacarían, hermano? Cosas que eran inmundas, hermanos. Dese cuenta, hermanos. Muchas veces, hermanos, ahí estamos clamándole a Dios, y le clamamos, y le clamamos, y le volvemos a clamar, hermanos. Ahí, ¿verdad? Como dice en Santiago, dice: pedís, pedís y no recibís, porque no estás pidiendo bien. Es posible que haya escombro adentro, hermanos. Hay que sacarlo, hermanos. Hay que limpiar nuestro hogar terrenal, nuestro hogar, esta habitación que tenemos. Hay que ver acá adentro, hermano, y decir: Señor, revélame si hay algo por allí que esté estorbando, Señor. Amén, aleluya. Hace días llegaba un trabajador allí, hermano, de donde yo vivo, porque son unidades habitacionales, y me dijo, ¿verdad? Me dijo él, un trabajador, llegaron ahí a examinar. Siempre lo hacen periódicamente, ¿verdad? Cada cierto tiempo, para que la gente, ¿verdad?, que vive en ese lugar siga las reglas. Y me dijo el trabajador, me dijo: no es por nada, pero su unidad es una de las más limpias que hay aquí. Gloria a Dios. Le dije: no, pues ¿cómo no va a estar limpia? Se la acabo de pintar. La acabo de pintar y acabo de lavar la alfombra. Pues ¿cómo no va a estar limpia? ¿Se da cuenta lo que quiero decir, hermanos? Amén, amén. Nuestra casa tenemos que mantenerla limpia, hermanos. ¿Limpia de qué, hermanos? Limpia de las cosas que nos estorban, hermanos. Malos pensamientos, malas palabras, malas decisiones, hermanos. Tenemos que ir, hermano, sacando el escombro. El Señor, hermano, quiere que esta casa esté habitable, hermanos. Aleluya. Sí, hermanos. Cuando la casa de un creyente, hermanos, no huele a santidad, ¿a qué huele, hermanos? A pecado. Amén. ¿Y cómo molerá el pecado delante de Dios, hermanos? Yo siempre he dicho, hermano, que la santidad es el perfume que a Dios le agrada. Aleluya. Y el pecado, hermanos, es el perfume que al enemigo de nuestras almas le agrada. Y cuando un creyente anda en pecado, ¿qué dice el enemigo? Este perfume me agrada. Santo. Muy buen trabajo. Pero cuando un creyente adora a Dios, hermanos, Aleluya. le sirve a Dios, tiene su templo limpio, hermanos, el diablo se mantiene alejado, hermanos. Amén, Amén, amén. aleluya. Porque no puede resistir ese perfume, hermanos. Amén. Gloria a Dios. La santidad, dice el Salmo 94, la santidad conviene a tu casa. Aleluya. Y el diablo huye, hermanos. El diablo le tiene pavor a un cristiano cuando está santificado, hermano, que huele a santidad, hermanos, y que siempre está adorando a su Dios, hermano, y que no tiene tiempo para andar en las cosas de la carne, hermanos. Aleluya. Aleluya, hermanos. Dios. Cuando un cristiano anda en el Espíritu, hermanos, Aleluya. siempre está con su Señor, hermanos. Amén, amén, aleluya. Pero cuando, hermano, cuando se empieza a acumular la polilla, el polvo, la suciedad, el escombro, el muladar, hermanos, ya no hay tiempo para Dios, hermanos. Ya le hemos perdido el sabor, hermanos, a las cosas de Dios. Ya se nos hace como algo agotador. Fíjese nada más, hermanos. Encontramos más atracción allá afuera que adentro, hermanos. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Amén. Es la verdad, hermanos. Entonces aquí, hermanos, dice que entraron, hermano, los sacerdotes dentro de la casa del Señor para limpiarla. Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor al atrio de la casa del Señor, y de allí los levitas la llevaron fuera
al torrente de Cedrón. Y luego dice, ¿comenzaron a qué? A santificarse, hermanos. Aleluya. Óigame bien, hermano. Ellos eran los ordenados por Dios, hermanos. Pero estaban sin santificarse también, hermanos. Porque cuando uno, hermanos, deja de practicar esto que estamos aquí haciendo, entonces las otras cosas, hermano, empiezan a resucitar, hermano. Las cosas de la carne, hermanos. ¿Se dan cuenta? Pero dice aquí, hermanos, comenzaron a santificarse. Quiere decir que de vuelta empezaron a hacer votos, hermano, y a pedirle al Señor, hermano, que lo limpiara de toda maldad, hermanos. Y de esta misma forma nosotros ahora tenemos que estarle pidiendo al Señor que nos limpie, que muchas veces llega el diablo, hermano, y por ahí nos salpica, por ahí nos avienta suciedad, hermano, y tenemos que sacudirnos, hermanos. Amén. Y a veces es tan fuerte la mancha, hermano, que lo sacudimos y no se quita. Hay que pedir al Señor que nos talle, hermano, con una fibra de fierro ahí, hermano, sobre aluminio para que se nos quite. Porque hay manchas que se pegan, hermano, que no salen muy fácil. De veras, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando un joven llega a caer en la fornicación, hermanos, esa es una mancha que no se quita muy fácilmente con jabón. Ocupa algo más fuerte, hermanos. Yo no digo que no se puede quitar. Sí, se puede quitar, pero hermano, va a estar más fuerte la lavada, hermanos. ¿Se da cuenta, hermanos? Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico del Señor y santificaron la casa del Señor. En 8 días, sí, y en el día 16 del mes primero terminaron de limpiar la casa de Dios, hermanos. Y nuevamente empezaron, hermano, se restauró el servicio, hermanos. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando nuestro hogar, hermano, está sucio, hermanos, hablando de este cuerpo, hermano, nuestra habitación terrenal, cuando ahí se encuentra, hermano, algo de suciedad, hermanos, hagan de cuenta como que se corta, hermano, el servicio de adoración a Dios, hermanos. Y hasta que no, hermano, limpiemos aquello, hermano, hasta que no nos pongamos de vuelta en la línea, entonces ahí se restaura nuevamente, hermanos. Se corta la comunicación con Dios, hermanos. ¿O ustedes creen lo diferente, hermanos? ¿Ustedes creen que anda uno por allá afuera y venga uno aquí y Dios lo oye a uno, hermanos? Sí lo oye, pero no le responde. Sí, a veces uno hace decisiones de andar en tal lugar, hermano. Son decisiones de uno, hermano. Amén. Sí. De uno mismo. Sí, son las decisiones que el hombre y la mujer toman, hermano. ¿Ya? Y se corta esa comunicación, hermanos. Se rompe. Pero no así, hermano, con aquel que siempre está, hermano, ahí ofreciendo saumerio desde su altar, hermanos. ¿Qué es eso de ofrecer saumerio, hermanos? Una vida en oración, una vida en ayuno, leyendo la palabra de Dios, siempre hablando con Dios, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Amén, aleluya. Quiere decir que está restaurada la comunicación, hermanos. Y si usted le pide algo a Dios, hermano, Él se la contesta, hermanos. Amén, aleluya. Porque hay comunicación. Pero cuando está cortada la línea, hermano, aunque tenga tarjeta, ¿verdad?, prepagada, hermanos, no hay línea, hermanos. No hay comunicación, hermanos. Y marca el número y lo vuelve a marcar y lo marca de vuelta y no hay nada. Porque está cortada, hermanos. Pero, hermano, para que haya comunicación, se tiene que comenzar a limpiar la casa de Dios. Aleluya.
Bendito y alabado sea el nombre precioso del Señor Amén. Jesucristo, hermanos. Vamos a ver lo que dice ahí mismo en ese capítulo, hermanos. Aleluya. Verso 27. Después de que los sacerdotes dijeron que ya estaba lista la casa, cuando terminaron, con todos sus utensilios y todas las cosas, en el verso 27 de este mismo capítulo 29 dice: entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico del Señor con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Oigan nada más, hermanos. Todo esto ya no se practicaba, hermanos. Y toda la multitud, verso 28, adoraba. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Qué debe de hacer esta multitud que está aquí, hermanos? Adorarle. Aleluya. Adorar, hermanos. Cada vez que esta multitud entre por esa puerta, hermano, debe de adorar a su Dios. ¿Sí? Y toda la multitud, dice, adoraba. Y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Aleluya. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban. ¿Qué hicieron? Adoraron. Adoraron. Amén. ¿Sabe usted lo que es adorar a Dios, hermanos? Amén, amén. Cuando usted viene a adorar a Dios, déjeme decirle, hermano, que tiene que hacerlo en espíritu y en verdad, hermanos. Aleluya. Por eso dice la Biblia que Dios es espíritu, hermanos. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, dicen, es necesario que adoren. Cuando venimos a este lugar, hermano, debemos de venir, hermanos. Debemos de traer en nuestro corazón que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, hermanos. No hay como quiera, hermano, hombre. Ay, como sea, lo voy a adorar. Ay, así, hombre. No, así no, hermanos. Dios no quiere una adoración al estilo Caín, hermanos. Caín, él quería servir a Dios a su manera. Amén. Abel no. Abel le atinó, hermanos. Aleluya. Y nosotros debemos de hacer lo mismo, hermanos. Si no encontramos respuesta, hermano, a nuestras plegarias, hermano, es fácil. Solamente hay que postrarnos de rodillas y pedirle al Señor que nos muestre, hermano, qué hay por allí, hermanos. Es posible que esté un kilo de polvo por allá arrinconado, hermano, y usted ni se da cuenta, hermanos. ¿Cómo está la casa, hermanos? ¿Cómo está nuestro hogar? Me refiero a nuestra casa terrenal, hermanos. Esto abarca demasiado, hermanos. Después de esta casa nos vamos a tener que ir a la casa donde vivimos. ¿Qué hay en la casa donde vivimos, hermanos? ¿Qué tendrán por ahí en los guardados secretos? Hay cosas, hay muchas cosas, hermano, que ya el cristiano no le es lícito tenerlas. Amén. Y el cristiano, por no saber, hermanos, por no indagar, por no buscar, ahí las tiene, hermanos. Cosas que han sido sacrificadas al mismo diablo, hermanos. Ahí están en el hogar, hermanos. Inocentemente las tenemos, pero ahí están. Amén. Sí, hermanos. Y así como el Señor manda que el creyente limpie su casa, hermanos, también hay que ir a limpiar los rinconcitos de la casa, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Porque tenemos que hacer la diferencia. De esta forma vamos a demostrarle a nuestro Dios, hermanos, que le queremos servir. Entonces sigue diciendo aquí, dice, verso 29, verso 30. Entonces el rey Ezequías
Y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen al Señor con las palabras de David y de Asaf, vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron. ¿Y qué hicieron? Y adoraron. Y adoraron, hermanos. Vea usted, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre Amén. precioso de nuestro Señor. Amén, amén. Verso 31, respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora al Señor. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa del Señor. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Verso 32. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto del Señor. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra. Y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y note lo que dice aquí: y quedó restablecido el servicio de la casa de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta, hermanos? Pero primeramente tuvieron que pasar por un proceso de limpieza, hermanos. Ya había telarañas en la casa de Dios, hermanos. Hay que examinarnos, hermanos, individualmente cada uno, hermanos, sin apuntarnos, hermanos. No es necesario apuntarnos. Cada quien tiene que examinarse, hermanos. Amén. Ustedes saben que las arañitas, hermanos, ellas, pues, la naturaleza de ellas es llegar a la esquinita por allí o por allá y tejen su red, hermanos, Amén, amén. su telaraña. ¿Para qué la hacen, hermanos? ¿Para vivir allí? La telaraña le sirve para vivir y también para cazar, hermanos. ¿Qué tal si pasa por ahí una mosca, hermano, que anda perdida y pues se quede la telaraña? Ahí está su alimento de la araña, hermanos. Hay que examinarnos, hermanos. Ay, por Jesús. Aleluya. Es posible que pudiera haber alguna telaraña por ahí, en un rinconcito, hermanos. Amén, aleluya. El Señor demanda, hermanos, Gracias, Señor. que limpiemos la casa. Aleluya. Que la limpiemos, hermanos, lo mejor que se pueda, hermanos. Amén, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor, hermano, viene por un pueblo, por una iglesia que está sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Amén. Son las mismas cosas, hermano, que de las cuales, hermano, había limpiado, hermano, los sacerdotes, la casa de Dios, hermanos. El Señor viene por un pueblo, por una iglesia, hermanos, que está como bien planchadita, Amén. sin mancha y sin arruga, hermanos, Aleluya. bien planchadita, hermanos. Aleluya. Y si el Señor encuentra a alguien arrugado, hermanos, y si el Señor encuentra a alguien con escombro adentro, hermanos, y si el Señor encuentra a alguien, hermano, con alguna raíz de amargura, y si el Señor encuentra a alguien, hermano, en cosas indebidas de la carne, hermanos, ¿qué va a suceder, hermanos? Se va a quedar. Amén. Se va a quedar, hermanos. Tristemente, lo dice, hermano, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios, Amén, hermanos. aleluya. Bienaventurados los de limpio corazón, hermanos, Amén, amén. porque ellos verán a Dios. Aleluya. Dios no quiere que nadie se pierda.